vivimos para adorarte, Señor. Que ese es el objetivo de nuestra vida, Padre. Porque en la eternidad es lo que vamos a hacer, Señor, adorarte, adorarte, declararte que tú eres santo, Señor, que tú eres digno. Queremos gritar a cada momento, Señor, que te adoramos, que te adoramos, que te adoramos, que vivimos para adorarte, Señor. Bendito eres tú, Padre, bendito eres, Señor, bendito eres. Hechos, Señor, queremos dar testimonio de que te adoramos, Padre, no nada más de labios para afuera, no nada más en palabras, Señor, sino con nuestro comportamiento, dar testimonio de que te adoramos, Señor, declararte con nuestros hechos que somos adoradores en espíritu y verdad. Bendito eres tú, Señor, y vivimos para adorarte, Padre, cada día, cada mañana, Señor, a cada instante. Tú eres santo, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres grande, Padre, porque tú nos amas, Señor. Queremos amarte también, Padre, en espíritu y en verdad, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres tú, Señor. Santo, digno y digno, Padre, tú, solamente tú, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. Tu lugar, hermano, abre tus labios, adórale al Señor. El momento es ahorita, hermano, el momento es hoy para adorarle, para exaltarle. Bendito eres tú, Señor, te adoramos, Padre. Grande eres tú, Señor, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Bendito eres, Padre, bendito eres tú, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos, Padre.
Te adoramos una vez más, hermanos. Para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, vivo para adorarte. Bendito eres tú, Señor. Queremos vivir para adorarte cada instante, Señor, cada instante de nuestra vida. Queremos estar contigo, Señor. Cada instante de nuestra vida necesitamos estar contigo. Y sabemos, Padre, que tú no nos desamparas en ningún momento, cada instante de nuestra vida, Señor. ¿Nadie viene por primera vez? ¿Nadie? Bienvenidos todos. Vamos a iniciar. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Tiene que quedar claro, este tema ya lo dimos hace tiempo. Hoy Dios me lo puso en mi corazón volverlo a dar y de una manera diferente. No sé si se está dando cuenta que hay cosas que no habíamos visto y Dios las está mostrando. Amén. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Que conocemos al Dios verdadero. ¿Y a quién más conocemos? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la seguridad de tener, ¿qué? La vida eterna. Vamos a orar. Señor, tenemos la fe que tú nos has dado, Padre, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora sabemos, mi Señor, y creemos que tu palabra es la única fuente de verdad, es la única fuente de autoridad, Señor. El mundo está buscando la verdad y la está buscando en el hombre. Cuando tu palabra dice que el hombre es mentiroso, Señor, y que maldito aquel que confía en el hombre. Nosotros confiamos en ti nada más, Padre, porque solo hay una verdad y es Jesucristo y tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos has revelado tu verdad, nos has revelado a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, y ahora tenemos la seguridad, Padre, de que somos salvos por la fe en Jesucristo. Tenemos la seguridad hacia dónde vamos, Señor. Sabemos que Jesucristo es el camino al Padre. Sabemos que un día, Padre, al morir iremos contigo, estaremos contigo, te veremos tal como tú eres, mi Señor, y estaremos en ese gozo eterno, Padre. Tenemos la seguridad, Señor, porque ahora te conocemos y te seguimos conociendo. Padre, sigue hablando a nuestras vidas. Tu palabra es poder para sobreedificarnos, Señor. Háblanos, Señor, enséñanos, redargúyenos, instrúyenos en toda justicia, corrígenos en lo que aún estamos mal, Señor. Te seguimos pidiendo misericordia, Padre, por aquellos que aún no te conocen, Padre, que no han entendido entre lo que es el Creador y la creación, Señor. Te pedimos misericordia por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Entonces, ¿qué es la vida eterna, hermano? Conocer a Dios. Ya vimos tres temas. Una evidencia clara de alguien que conoce a Dios es que su vida refleja que conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si yo conozco a Dios, yo camino en su voluntad. Amén. Conozco su palabra y vivo en esa voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Segundo tema, nosotros servimos al verdadero Dios. ¿A quién servimos? Quien no conoce al Dios verdadero hace sus dioses a su imaginación. ¿Cómo hace sus dioses? A su imaginación. Veíamos, por ejemplo, que los dioses de los griegos, los dioses mitológicos, ¿cómo los hicieron ellos? Dioses inmorales, dioses orgullosos, prepotentes, soberbios, que se peleaban con otros dioses. ¿Por qué crearon este tipo de dioses? Porque el hombre cree que Dios es como él. Dios le dice al hombre, tú piensas que yo soy como tú. Dios no es como nosotros, hermano. Dios, es santo. Él está aparte de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él habita en su monte Sión. Él es eterno, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es el creador de todas las cosas. Él es quien nos creó, quien nos da la vida y quien ahora ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A ese Dios servimos, hermano, al Todopoderoso. ¿Por qué la gente piensa que Dios no le puede perdonar, por ejemplo, decíamos? Porque piensa que es igual que Él. ¿Cómo es el hombre? ¿El hombre puede perdonar? El hombre no puede perdonar, hermano.
El hombre es imposible que pueda perdonar. El hombre, cuando le causan algún daño, lo primero que guarda en su corazón, que es odio, resentimiento, rencor, venganza. ¿Cómo es que nosotros hemos podido perdonar? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Si tú ya puedes perdonar, hermano, no eres tú. Es el amor de Dios. Porque el amor de Dios sí puede perdonar, sí puede olvidar, sí puede sufrir a causa del daño que le hicieron. Todo lo sufre, todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante que yo entienda que Dios no es hombre. Amén. Hace una semana vimos que la gente piensa que Dios es injusto. Así piensa, que es malo. ¿Por qué piensa eso? Porque el hombre es malo y el hombre es injusto. ¿Cuántos saben que el hombre es injusto? ¿Usted sabe que la gente pide justicia? Sí ha escuchado que cuando a alguien le causan un daño, ¿qué es lo primero que piden ante las autoridades? Yo quiero que se me haga justicia. Y esa persona no sabe que también ella es injusta. El día que vayan delante de Dios al juicio, todos somos injustos. Ahorita por Cristo, algunos ya somos justificados, pero todo el mundo es injusto, hermano. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado, ¿no? El pecado, ¿sabes qué es? Es hacerle daño a alguien. Es pecar contra Dios, es ofender a Dios y hacerle daño al prójimo. Ese es el pecado, hermano. Cuando alguien peca, al primero que ofendemos es a Dios. Y segundo, ¿a quién le causamos daño? Al prójimo. El pecado, hermano, es no robar. Tú robas y ¿a quién estás dañando? Al prójimo. Es no adulterar. Cuando tú adulteras, ¿a quién estás dañando? Al prójimo. ¿Te estás acostando con la mujer de otro o estás dañando a tu esposa o a tu esposo? Siempre el pecado va a traer daño, hermano. Si mentimos, ¿no dañamos? Si yo maldigo a alguien, ¿no lo daño? O sea, el pecado causa daño siempre, hermano. Entonces, pensamos que Dios es como nosotros. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo. Ahora, en la Biblia vimos hace una semana que hay historias que el hombre, por no entenderlas, piensa que Dios es malo. Dios, hermano, juzga justamente. A ver otra vez, ¿cómo juzga Dios? Cuando Dios castiga a alguien, ¿cómo lo hace? Justamente. Cuando Dios vaya a echar al infierno a la gente, ¿cómo lo va a hacer? Justamente. ¿Lo merece o no merece la gente que ir al infierno? Sí, y lo va a echar al infierno. Cuando alguien no lo conoce, dice, yo no creo que Dios sea tan malo y los echa al infierno. Precisamente porque Él no es malo, los va a echar al infierno. Solamente alguien que es corrupto perdonaría al pecador. Alguien que es justo le va a dar el justo pago. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos conociendo a Dios para no cometer el error de decir, Él es malo, Él es así. No, yo conozco a Dios y Él es santo, Él es amor, Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Romanos 3:4 y vamos a ver que Dios es veraz. ¿Cómo es Dios? Veraz. ¿Quién sabe qué es veraz? Verdadero, que habla siempre la verdad. ¿Ya lo tiene? Dice, del 4 vamos a leer. De ninguna manera, antes bien sea Dios que veraz. ¿Cómo es Dios? Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. A ver, ¿cómo es Dios? Veraz. Él es verdadero. ¿Cómo habla Dios siempre? Dios no puede mentir. A ver otra vez. Dios, es imposible que Dios mienta. Es imposible. Si Dios mintiese, no sería Dios. A ver, otra vez. Es imposible que Dios mienta. Si Dios lo ha dicho en su palabra, va a cumplirse. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él no puede mentir. ¿Por qué hay gente? Yo me encuentro mucha gente, hermano, que ahorita ya no se congrega, está enojada con Dios, así me lo dice, no, es que Dios es mentiroso. Me dijo que me iba a dar un coche, me dijo que me iba a dar una casa, me dijo que me iba a sanar, que me iba a componer mi matrimonio, y no fue cierto. ¿Quién le metió a esta persona eso que Dios dice en su palabra eso? ¿Quién le metió?
Dice Dios que hay falsos profetas que van y le dicen a la gente cosas que Dios no les mandó decirles. ¿Sí lo ha leído? Dios dice, yo no los envié. Ellos fueron y le dijeron a mi pueblo. Y le dijeron que Dios les iba a dar muchas cosas. ¿Tú has leído en la Biblia que Dios te va a dar todo eso? ¿Qué es lo que ha prometido Dios en su palabra? A ver. Vida eterna. Él prometió darnos vida eterna. Al que cree en su Hijo Jesucristo, le da vida eterna. Él lo prometió. ¿Crees que lo va a cumplir? Porque Él no es hombre para mentir. Cuánsen amén. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque tú no lo sientas, aunque tú estés en problemas, Él está contigo. Él prometió darte fuerzas cuando estés cansado. Él le va a dar fuerzas al cansado y le va a dar fuerzas cuando no tengas ninguna. Cuando tú sientas que ya no puedes en este camino, ¿cuántos saben que este camino es muy difícil? Es muy difícil, hermano. Si no lo sabías, es un camino que ni te imaginabas, que es muy difícil de caminar. Porque requiere disciplina, requiere que te humilles, requiere que todos los días estés leyendo, orando, buscando al Señor, y la carne no quiere hacerlo. ¿A la carne qué le gusta? Las cosas de la carne. Pon a una persona a ver televisión y te rompe récord. Puede estar horas mirando la televisión porque la carne le agrada, ¿a qué? Las cosas de la carne. Ponlo a orar y a los 5 minutos, ¿qué le pasa a la persona? Se quiere dormir. ¿No les pasa que quieren leer y les empieza a entrar como sueño? Porque a la carne no le gustan las cosas espirituales. Pero ¿qué tenemos que hacer todos los días? Esforzarnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A cuántos no les da flojera ya después de venir al culto? Llegan bueno, aquí puro mentiroso, pero ¿a nadie le cuesta? No llegas a tu casa del trabajo, ya estás cansado y ahorita me decía un hermano, me baño y pues me quiero dormir. O sea, a todos nos cuesta, pero yo sé que Dios es fiel y Él prometió que que comenzó una buena obra en mi vida y Él la va a terminar. ¿Cuántos en amén? Entonces, yo tengo que saber que mi Dios no puede mentir. Es imposible que Él mienta. ¿Quién es el mentiroso? El hombre. Ahora, ¿la gente en quién confía? ¿Por qué los religiosos creen en su religión? ¿De dónde aprendieron su religión? De sus padres. ¿Y cómo son sus padres? Dice Dios. Ahorita lo que leímos, ¿cómo son sus padres? Son mentirosos. ¿Cómo es posible que confiemos en alguien que es mentiroso de naturaleza? Porque no hay hombre que no mienta, dice la Biblia. No hay hombre que no mienta. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Y cómo ponemos nuestra confianza en hombres? Porque decimos, pues son nuestros padres, no quieren el mal para nosotros. Lo que pasa es que tus padres están en ignorancia, jamás han leído la Biblia. Ellos también les dejaron la tradición, la religión, y la siguen pasando en generación a generación. Pero son gente ignorante y son ¿qué? Mentirosos. Ahora, ¿qué hay de la gente que ya está metida en la religión y no le crea toda la palabra de Dios? ¿Cómo le llama a Dios? Le llama mentiroso. A ver, ¿cómo le llama a Dios? A ver, si Dios dice que el hombre es salvo por la fe, ¿qué está haciendo todas las religiones? ¿Cómo están buscando su salvación? Por obras, sacramentos, penitencias, misas, lo que tú me digas. Cualquier religión que tú me menciones, pregúntale, ¿cómo se salva el hombre? Y te va a decir por obras. Dile, ¿por qué haces mentiroso a Dios? Dios ha determinado que el justo por la fe vivirá. Dios ha establecido que todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Dios ha dicho que somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Que nadie será salvo por las obras de la ley. ¿Quién lo ha dicho? Dios. Dios ha dado testimonio de su Hijo Jesucristo y ha dicho que a Él oigamos, que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Y la gente no quiere creerlo. ¿Qué hace a Dios? Lo hace mentiroso. ¿Será Dios mentiroso? Vamos a verlo. Números 23, 19. Números 23, 19. Me tiene que quedar bien claro, Dios no es hombre. La gente cree que Dios miente porque piensa que es hombre. Números 23, 19. ¿Ya lo tiene?
Dios no es hombre para que mienta. Ya nos quedó claro, ¿verdad? Miren, yo no sé si esto te dé mucha confianza en quien has creído. No sé si entiendas el tema. ¿Cuántos viven confiados de que tenemos la palabra de Dios y que es verdad? Porque mira, si no le crees a la palabra de Dios, tú le crees a la mentira. Otra vez, si tú no le crees a la palabra de Dios, ¿tú crees a qué? Todo el que no le crea a la palabra de Dios, le crea algo. No puede estar en medio de decir yo no creo en nada. Tienes que creer en algo. O le crees a Dios o le crees a la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que todavía no se decide entregar su vida a Dios. Piensa que puede estar en medio y decir, no le sirvo ni al diablo ni a Dios. Dile al que está a tu lado, no hay punto medio. No hay un punto medio donde tú digas ni para acá ni para acá. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay, no hay punto medio. O le sirves al diablo o le sirves a Dios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay puntos medios. Hay gente que todavía lo está pensando si le entrega su vida al Señor. Si lo estás pensando, ni cuenta te das que le sirves al diablo, que le sirves al pecado. O le crees a la Biblia o le crees a la mentira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la Biblia? Diga, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Entonces, hombre, Dios no es hombre ¿para qué? Para que mienta. Ni hijo de hombre ¿para qué? Todo lo que él ha dicho tendrá cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos 6:18, si lo quieres buscar, ahí dice que es imposible que Dios mienta. ¿Cómo es? Es imposible que Dios mienta. Si quieres, búscalo y lo lees. Cuando alguien te pregunte, ¿tú conoces a Dios? Sí. ¿Cómo es tu Dios? Él es santo, Él es verdadero, Él no puede mentir. Y del otro lado, ¿quién está? El diablo. ¿Cómo es el diablo? Padre de mentira. Fíjate, y la gente prefiere creerle a su padre, el diablo, que a Dios. A la mayoría no le interesa la Biblia, dice que son fábulas, no le quiere creer a Dios, pero sí cree otras cosas. Hebreos 6:18, ¿sí lo buscó? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Fíjate, si tú realmente conoces a Dios, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es esa verdad? Tu palabra es verdad. Para los que no lo han leído en Juan 17:17, si tú andas buscando aún la verdad es la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. No puede haber dos verdades. Hay gente que todavía está buscando la verdad. Vienes a oír la Biblia y vas a oír a otras personas y tú te preguntas, bueno, ¿quién me está diciendo la verdad? Tú analiza qué te dicen las personas allá y qué estás escuchando aquí. Aquí hemos predicado algo de Vicente. ¿Algún día he sacado yo mi librito escrito por Vicente o escrito por una persona del mundo y les he enseñado? ¿Qué hemos hablado aquí nada más? La palabra de Dios. Y Dios es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien te dé un consejo o te diga que hagas algo, pregúntale, ¿de dónde viene eso? ¿Dónde está escrito? ¿Quién te lo dijo? Y si no te lo puede comprobar que viene en la Biblia, no lo creas. Porque no puede haber ¿cuántas verdades? Solo hay una verdad. ¿Cuál es su verdad? Su palabra. Ahora, tú te vas a encontrar religiones. El Papa acaba de decir que hay historias en la Biblia que no son verídicas. Fíjate, el líder de millones de personas le está diciendo a la gente que hay partes en la Biblia que no son verdad. Yo te hago una pregunta. ¿Habrá partes en la Biblia que no sean verdad? ¿Habrá alguna historia que no sea verdad? ¿Cuántos creen que un pez se tragó a Jonás? Parece algo increíble, pero si Dios lo dice, sucedió. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Verdad. ¿Qué dice Salmo 119:60?
Salmo 119, 60. Fíjate, yo tengo que saber que porque estoy haciendo a Dios mentiroso. ¿Ya tienes Salmo 119, 160? La suma de tu palabra es que, ¿qué entendemos la suma de tu palabra? Diga, toda su palabra. ¿Sí lo encontró? Salmo 119, 160. ¿Sí me entendió? El capítulo es 119 y el versículo es 160. ¿Ahora sí? La suma de tu palabra es que toda la Biblia es la verdad de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Desde el Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Cuando oigas que alguien te diga, oye, nada más esta parte sí créela, esta parte no la creas, está haciendo a Dios mentiroso. Porque toda su palabra es ¿qué? Verdad. ¿Cuántos dicen amén? Esta cita no la busques, si quieren nada más apúntela, o los que puedan buscarla rápido. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Ahí es donde dice que toda la escritura, ¿cuánta? Es inspirada por Dios. Toda. Aunque la escribieron hombres, ¿quién se las inspiró? Dios, por medio de su Espíritu Santo. Amén. No hay ningún error en la Biblia, aunque hay gente que ha querido buscarle errores. Cuando alguien encuentra algo que no entiende, él es el que está en el error, no Dios. ¿Cuántos entienden eso? Si tú encuentras un pasaje que tú no entiendes, que crees que choca o crees que Dios se contradice, el que está mal eres tú. No tienes aún la capacidad para poder entender la palabra, pero la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es como un rompecabezas, hermano, que encaja perfectamente. ¿Cómo encaja? Perfectamente. Mira, la Biblia la escribieron muchos hombres, pero solo hay un autor, que es Dios. Por eso tú puedes ver que toda la Biblia tiene un seguimiento. Tú lees desde Génesis, desde la creación, y ves después cómo Dios llama a Abraham y hace un pueblo Israel, cómo camina el pueblo de Israel, cómo viene Cristo, cómo rechaza a Israel. Y toda la Biblia tiene un seguimiento, a pesar de que hubo muchos que las escribieron, que escribieron todos los libros. Pero ¿cuántos autores hay? Uno. ¿Quién es ese autor? Dios. Y toda su palabra es verdad. Amén. En Génesis 3:4, el que le sembró la semilla al hombre para que el hombre ahora haga mentiroso a Dios, se llama Satanás. ¿Quién le sembró esa semilla al hombre? Satanás. ¿Por qué el hombre piensa ahora que Dios es mentiroso? Porque Satanás le dijo eso al hombre. Le dijo, Dios es mentiroso. Vamos a verlo. Génesis 3:4. Dios ya le había advertido a la mujer, a Adán y a Eva, que no comieran de un árbol, ¿se acuerda? Vamos a leer desde el 1 para los que no han leído. Génesis 3:1. Pero la serpiente, que es Satanás, ¿cómo era? Era astuta. Fíjate, Satanás es astuto, sabe cómo engañar, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso les había dicho Dios? No. Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero fíjense cómo Satanás sacó información. Le dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí le estaba ya mintiendo a la mujer. Y la mujer, fíjese, muy inocente le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿qué le dijo Dios si comían? No comeréis de él, ni le tocaréis para que no, ¿qué? Muráis. ¿Qué le pasaba a la mujer o al hombre si comían de ese árbol? Morían. ¿Y qué le dice Satanás a la mujer? En el 4, dijo a la mujer, no moriréis. ¿Por qué la gente ahorita
vive su vida a su manera y no conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la gente, aunque ha escuchado no adulteres, no mientas, no robes, no codicies la mujer de tu prójimo, ¿por qué no hace caso a esos mandamientos? ¿Quién le ha puesto en su corazón que no es verdad? Mira, hermano, métete a internet y ponle ahí ateos, conferencias de ateos que dicen que Dios es mentiroso, que no es verdad que hay un infierno, que no hay Dios, que no te va a pasar nada, que vivas tu vida como tú quieras, que si quieres tener relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, con animales, como tú quieras vivir, vive tu vida. Y el hombre le cree a esa gente. Cientos de miles están siguiendo a gente que le dice que Dios es mentiroso, que estos son fábulas, que no va a haber juicio, que no hay muerte. Mira, Adán y Eva no le creyeron a Dios, le creyeron a Satanás. Cuando ellos pecan, uno de sus hijos mata a otro de sus hijos. ¿Vino la muerte o no vino la muerte? ¿Vino la muerte o no vino la muerte? Ellos vieron cómo uno de sus hijos mató a otro de sus hijos, porque la paga del pecado es muerte. Caín sufrió la muerte espiritual y la muerte eterna. Dice la Biblia que él es hijo del maligno. ¿Dónde está Caín ahorita? En el infierno. ¿Sufrió la muerte o no la sufrió? Hay gente que se está burlando de Dios. Viene a este lugar y escucha que tiene que dejar el pecado y no le cree a Dios. Sigue mintiendo, sigue fornicando, sigue adulterando y no le cree a Dios. ¿Hace a Dios qué? Mentiroso. Y Dios dará el justo pago a cada uno, dice las Escrituras. ¿Cómo va a dar? El justo pago. Por eso ahorita Dios manda que nos arrepintamos, pero un arrepentimiento sincero de corazón, y que pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo para que no muramos, sino vivamos por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es bien delicado, hermano, llamarle a Dios mentiroso, y nosotros muchas veces con nuestros actos le llamamos mentiroso. ¿Cuánta gente de aquí le pasa algo y no sientes una como molestia con Dios? Así como que dice, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué siempre a mí? ¿O por qué? Tú le estás llamando mentiroso a Dios, porque Él prometió nunca dejarte y nunca desampararte. ¿Qué prometió Dios? ¿Y por qué a veces en nuestro corazón como que sentimos un reclamo de que Dios es culpable de lo que me está pasando? ¿Cómo hacemos a Dios? Mentiroso. Porque hay gente que ya no viene. Le dice mentiroso. Mira, hay gente que me dice a mí, ya no voy porque no cambio. O sea que tú le estás diciendo a Dios mentiroso. Dios dijo que Él comenzó una buena obra en ti y Él la va a perfeccionar. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces no puedes decir que Dios no te va a cambiar. Dios nos va a cambiar y lo está haciendo. ¿No hay testimonio en tu vida de un cambio ya? ¿No tienes ningún testimonio de decir yo antes era borracho, antes era grosero, antes engañaba a mi esposa, ahora ya no lo hago? ¿No hay un testimonio de poder en tu vida? ¿Y tú crees que Dios no te va a transformar? Él lo prometió, hermano. ¿Cuál será amén? Él prometió que cuando regrese va a cambiar este cuerpo de inmundicia. Yo lo creo y lo estoy esperando. Y en ese momento vamos a ser glorificados. Pero yo sí le creo a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Entonces, ¿quién es el que siembra esa semilla? Se llama Satanás, para que el hombre le llame ¿qué? Mentiroso a Dios. Mira, en Judas versículo 5, fíjate qué hace Dios con aquel que le llama mentiroso, mira. Es una ofensa, hermano, llamarle a Dios mentiroso. En Judas 5, fíjate lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Ya lo tiene? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, ¿qué hizo el Señor con el Israel? Sacándolo de Egipto, lo sacó de Egipto, ¿verdad? Pero después, ¿qué les hizo en el desierto? Los mató. Vean, Dios le dice a su pueblo de Israel, te voy a sacar de la esclavitud de Egipto, que es el pecado, y te voy a llevar a la tierra de Canaán, la tierra de bendición. Ahí está la promesa. ¿Cuál será amén? Y Dios es fiel.
Pero entonces, ¿por qué los mató en el desierto? Ahí lea lo que dice, ¿por qué? Le llamaron mentiroso. ¿Cómo le llamaron? Mentiroso. Mira, hermano, si Dios ya te dijo algo, créelo. Porque donde tú no le creas a Dios, le estás llamando mentiroso. Y un mentiroso es un incrédulo. Es alguien que no le cree a Dios. Ellos no le creyeron a Dios. ¿Sabes qué decían en el desierto esta gente? ¿Nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre? A ver, ¿cuándo Dios les dijo, te voy a llevar al desierto para que te mate de hambre? ¿Cuándo les dijo Dios eso? ¿Usted lo ha leído eso? A ver, ¿qué les prometió? Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Yo te voy a sustentar en medio del desierto. Yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar agua, yo te voy a levantar cuando caigas, yo voy a estar contigo. ¿Le creyeron? No. ¿Por qué nos traes al desierto para matarnos de hambre? ¿Por qué nos traes al desierto para que nos maten? ¿Dios los sacó para que los mataran? El pueblo de Israel, hermano, cada ratito tenía sed. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para matarnos de sed? Dios agarraba y le decía a Moisés, golpea la roca y salía agua. Y les daba de beber agua. Porque Dios no es mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el día que no tengas trabajo, que estés enfermo, jamás vayas a renegar y a decirle, Señor, no, que no me ibas a dejar. Él está contigo. Él no te va a dejar, Él lo prometió. Aún en la enfermedad, Él te va a fortalecer, te va a consolar. David dijo que no hay justo ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no es mentiroso. Si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Ahora, si te lo ha dicho un falso profeta, ahí sí es tu culpa. Yo atendía a mucha gente que venía conmigo y decía, ¿por qué Dios me engañó? Me dijo que diera $1,000 y no he recibido nada. No fue Dios, fue el falso profeta el que te lo dijo. No fue Dios. Fíjate, la gente estaba tan ciega que no le echaba pleito al líder, ¿eh? No creas que se enojaba con el líder. ¿Con quién crees que se enojaba? Con Dios. Ahorita hay gente enojada con Dios y yo les pregunto, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? Jesucristo, ¿qué le hizo a la gente? Nada. Y le decían, eres un mentiroso, eres un engañador, eres un borracho, eres un comilón, tienes demonio. Y Jesucristo les decía, pues compruébame qué pecado, ¿en qué pecado? ¿Quién le podía decir en qué había pecado? Nadie. Al contrario, toda esa gente que lo acusaba era la gente que era mentirosa, borracha, ratera. Mire, vamos a ver un ejemplo aquí, en Salmo 78, 19, de cómo se quejaba Israel. Ya los textos no los vimos todos para avanzar, ya se los mencioné de todo lo que se quejaban, llamándole mentiroso a Dios. Porque decían que los había sacado para que los matasen, para morirse de hambre. Salmo 78, 19. ¿Ya lo tiene? ¿Contra quién hablaron? ¿Qué decían? ¿Podrá poner mesa en el desierto? A ver, Dios les había dicho que los iba a sustentar. Ellos llegan al desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. Y dicen, a ver, aquí nos va a dar de comer Dios, nos podrá dar de comer Dios. ¿Conocían a Dios? ¿Cómo les dio de comer Dios a más de 2 millones de personas? A ver, ¿cuántos han leído la Biblia? ¿Cómo les dio de comer? Aparte del maná, porque un día les dio pollo rostizado. Dice que agarró, un viento fuerte sopló y trajo miles y miles de codornices, montañas de codornices, y se atascaron de carne. ¿Le era difícil a Dios sustentarlos? Mira, hay gente que pierde su trabajo y dice, ¿y ahora quién podrá salvarme? ¿Conocerán a Dios? Hermano, si Dios prometió que va a estar contigo y te va a sustentar, no importa si están corriendo a la gente del trabajo, tú confía en Dios y Dios va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú empiezas así como a desesperarte, le estás llamando mentiroso, y ahí sí ten cuidado, porque eso es ser incrédulo. No le crees a Dios. ¿Cuántos le creemos a Dios? Mira, Éxodo 17.
Fíjate lo que decía esta gente. Éxodo 17. Y que nunca se nos ocurra a nosotros, en la más grande tragedia en la que estemos, que no digamos esto. Mira, fíjate qué dijeron. Tenían sed, habían reclamadole a Dios, y en el 7 vea lo que dicen. 17:7, ¿lo tiene? Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Tentaron a Jehová diciendo, fíjate lo que dijeron, el pueblo de Israel, nada más porque no tenían agua. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? A ver, ¿por qué dijeron esto? ¿Tuvieron una necesidad? Bueno, a ver, ¿está o no está con nosotros Dios? ¿Qué había dicho Dios? ¿Que iba a estar con ellos cuánto? Con sus hijos, ¿cuánto va a estar Dios? Todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. ¿Conocen amén? Y hay gente que de repente se atreve a reclamarle y a decirle, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no estás conmigo? Le estás llamando a Dios mentiroso, ten cuidado, porque los incrédulos y mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Dónde van a tener su parte? En el lago de fuego. ¿Quién trajo la verdad a nosotros, hermano? ¿Has leído la escritura? ¿Quién trajo la verdad? Jesucristo. Diga, Jesucristo trajo la verdad. Vamos a verlo en Juan 1:17. La verdad vinieron por Jesucristo. Si alguien de aquí todavía anda buscando la verdad, la trajo Jesucristo y es su palabra. Juan 1:17. Y la gente rechazó a Jesucristo. ¿Qué rechazó? La verdad de Dios. ¿Qué rechazó? La verdad de Dios. La verdad les venía a ser libres. ¿Quisieron la verdad? No. La verdad les venía a sacar de las tinieblas. ¿Recibieron la verdad los judíos? No la recibieron. Miren, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Si tú quieres conocer la verdad, ¿a quién tienes que escuchar? A Jesucristo, su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la gente sigue en tinieblas? Porque no tiene la verdad, no ha recibido a Cristo como la verdad. Tú puedes ver a todas las religiones. ¿Cómo están todas las religiones? En tinieblas, no saben hacia dónde van, no saben el propósito de su vida, no adoran al Dios verdadero, están ciegos porque no siguen a Cristo. Cristo lo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que cree en Jesucristo y conoce su palabra, conoce la verdad, sabe a dónde va. ¿Cuántos dicen amén? El que conoce la verdad es libre. ¿Por qué la gente sigue esclavizada a los vicios, a la pornografía, al adulterio? ¿Por qué sigue esclavizada? No conoce la verdad. La verdad me hace ¿qué? Libre. ¿Cuántos dicen amén? Juan 14:23. Jesucristo les decía a los judíos, si les hablo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Cuántos de los que ya vienen aquí un tiempo, cuántos realmente creen que el libro que tienes ahí es la verdad? ¿Cuántos ya están obedeciendo la verdad? ¿Cuántos ya están viviendo el evangelio? ¿Cuántos ya creyeron? ¿Qué sigue después de creer? El que crea y se bautice, ¿qué? Será salvo. El que crea y se ¿qué? Porque hay gente que todavía no se bautiza. No cree. Cree que este lugar es como otro lugar, así como otra religión. Aquí estamos oyendo la verdad, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué dice Juan 14:23? Vea lo que les dice Cristo. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, a ver, el que le cree a Jesús y lo ama, ¿qué hace? Mi palabra guardará, o sea, va a creer a la palabra de Jesús, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, ¿qué hace alguien que no ama a Cristo, que no le cree? No guarda sus palabras. Y la palabra que habéis oído, dice Cristo, no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué palabras hablaba Jesús? La que el Padre le daba. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Juan 8:39, ahí es donde dice que no le creen a su palabra, y así hay mucha gente metida en la iglesia, que a pesar de que ya tiene tiempo, no le crea la palabra de Cristo. ¿Ya tiene usted Juan 8:39? Aquí les está predicando a los judíos, y los judíos se refugian en su creencia. Le dicen, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, le dicen los judíos. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Qué querían hacer los judíos con Cristo? Lo querían matar. Vean por qué. Hombre, que os he hablado la verdad. A ver, ¿qué les había hablado Cristo? La verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dice Cristo a los judíos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Cristo a los judíos. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vean por qué. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué gente que viene a la iglesia cristiana no puede escuchar la palabra, ni creerla, ni guardarla? Léalo ahí en el 44. ¿Su padre quién es? Y los deseos de vuestro padre quieren ¿qué? O sea, a pesar de que vienen a escuchar la palabra de Dios, que hay que dejar el pecado, ¿qué quieren hacer ellos? Quieren pecar. Porque los deseos de su padre quieren hacer. A pesar de que el Señor les dice que nos arrepintamos, que dejemos el pecado, que creamos en Jesucristo, pero ¿qué quieren hacer? Los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Está hablando del diablo, porque no hay verdad en él. A ver otra vez, ¿qué verdad hay en el diablo? ¿Qué verdad hay en las religiones que son del diablo? ¿Qué verdad hay en nuestros padres inconversos que son del diablo? ¿Qué verdad hay? Ninguna. Cuando habla, ¿cómo habla? Mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y vean a Cristo. Y a mí, dice Cristo, a mí, porque digo la verdad, ¿qué? No me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? A ver, ¿quién le podía decir a Cristo, cómo te vamos a creer si eres un pecador? ¿Quién le podría decir eso? Sí decía la verdad, Cristo no decía la verdad. Y la gente no le creía. Hermano, es sorprendente que ahorita gente que se dice cristiana le crea a su falso apóstol y no le crea la palabra de Dios. Es increíble. Yo estuve en una iglesia de 1000 personas. Hablé con los líderes, con la gente que se suponía que tenía un conocimiento bíblico. Y yo le decía, nuestro pastor ya es un falso apóstol. ¿Y sabes qué me decían? ¿Tú quién te crees? Ahora tú te crees más que nuestro pastor y apóstol, ahora tú te crees más. Apenas te pusieron ya a servir y ahora te crees más que ellos. Así me decían, ¿tú quién eres? Yo les explicaba algo de la Biblia y me decían, ¿quién dijo eso? Pues está en la Biblia. En la Biblia está que viene la apostasía, que hay falsos profetas, está en la Biblia. Ah, no, si lo dice mi líder, eso es la verdad. O sea, es increíble que le crean más al mentiroso que a Jesucristo. Hermano, jamás le creas al hombre. Se llame Vicente, se llame como se llame, no le creas a él si no te dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo como hombre me puedo equivocar, soy imperfecto. Por eso yo no te voy a decir nada de mí, te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ten cuidado, esos que sueñan mucho, que comen muchos tacos y sueñan mucho, ten cuidado de decir tus sueños como palabra de Dios. Ten cuidado de decir, soñé que Dios me decía que te dijera, ten cuidado.
porque te puedes equivocar y puedes hacer a Dios mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú le quieras decir a alguien de la iglesia algo, ¿cómo se lo tienes que decir? Está escrito, hermano, aquí está escrito, y le tienes que dar el texto. Hermanos, no oigan a gente que les traiga un sueño, una profecía, que Dios me dijo. No le creas si no está escrito en la Biblia. Porque hay de ti si le crees, el que sigue a un ciego, los dos se van al infierno. Ahorita la mayoría de las iglesias cristianas, entre comillas, no están escuchando la voz de Dios. En las iglesias no se predica la palabra, todo es profecía. Así te dice el Señor, y Dios dice que esta semana vengas de rojo porque simboliza la sangre de Cristo, y que ahora vengas de soldado porque vamos a pelear, y son puras tonterías. Y que decreto, y que ato, y que amarramos al diablo, y que desatamos esto y eso. Todo eso hacen a Dios mentiroso. Después dicen, oye, no pasó nada, porque eso no es palabra de Dios. Toda la palabra de Dios tiene cumplimiento. ¿Cuántos amén? Y la palabra del hombre no va a tener cumplimiento. Dios no va a avalar la palabra de hombre. Entonces, fíjate, a Cristo no le creen, ¿verdad que no? Ahora miren, el 47. El que es de Dios, ¿qué oye? A ver, ¿por qué la gente ya no le cree a la Biblia y le cree a los falsos profetas? No son de Dios, son falsos cristianos. Porque el que es de Dios, ¿a quién oye? ¿Oye al hombre? ¿Qué palabras oye el que es de Dios? Las de Dios. Dice Cristo, por eso no las oís vosotros, le dice a los judíos, porque no sois de Dios. Cuando tú vas y le hablas a una persona de la palabra de Dios y no te la recibe, ¿por qué no la recibe? No es de Dios, es hijo del diablo. A él háblale del pecado, háblale de su religión, háblale de las cosas de este mundo y te las va a aceptar. Cristo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Cristo escucha su palabra y lo sigue, le cree, le obedece. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no es de Cristo no le va a seguir. Vean cómo llamaban a Cristo, Mateo 27:62. Mateo 27:62. Vean cómo llamaban a Cristo los judíos. Dice así, Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Fíjate quiénes se reunieron, los líderes religiosos, los que les enseñaban al pueblo supuestamente la palabra. ¿Qué le dijeron a Pilato los líderes religiosos? Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel, ¿cómo le llaman a Cristo? Dijo, viviendo aún. ¿Qué dijo Cristo cuando aún vivía físicamente? Después de 3 días, ¿qué iba a hacer? Resucitaré. Y dicen, ese engañador dijo que iba a resucitar en el 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cuántos están entendiendo la historia? A ver, ¿a qué tenían temor los judíos? Que fueran sus apóstoles, se robaran el cuerpo y dijeran, resucitó, para que la gente entonces creyera que sí era Dios. ¿Qué hicieron los judíos? Le pidieron a Pilato que le pusiera guardias a un lado de la tumba. ¿Dónde estaban los guardias? Afuera de la tumba. ¿Quién se podía robar el cadáver? Nadie. El cuerpo no se lo podían robar. Fíjate lo que sucede en el 28. Pasado día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Fíjate lo que pasó. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, ¿qué hizo el ángel? Removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Cuál piedra? La que tapaba la cueva, donde el sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. A ver, ¿qué vieron los guardas? Vieron al ángel cómo quitó la piedra, ¿cierto o falso? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. ¿Sí resucitó? Sí, ¿verdad? Venid, ved luego, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros, a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. ¿Quién les salió al encuentro a estas mujeres? ¿Sí había resucitado? Sí. ¿Qué les dijo? Salve. Y ellas, acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los de la guardia fueron a la ciudad. ¿Se acuerdan de los de la guardia? Y dieron aviso a los principales sacerdotes. ¿Qué les dijeron a los sacerdotes? Todo lo que había acontecido. A ver, ¿qué les dijeron a los sacerdotes? Vimos cómo un ángel vino y quitó la piedra y ya no estaba Jesucristo. Resucitó. ¿Qué hicieron los sacerdotes, hermano? Vean, en el 12. Reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿qué hicieron? Dieron mucho dinero. ¿A quién le dieron mucho dinero? ¿Para qué les dieron mucho dinero? Ve al 13. Diciendo: ustedes van a decir, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Estaban dormidos, hermano? ¿No vieron al ángel? ¿Quiénes eran los mentirosos? ¿Jesús o los que le llamaban mentirosos? Hermano, el hombre es mentiroso. Y tú vas a oír historias ahorita de Jesús, que es homosexual, que tuvo hijos con María Magdalena, que es un falso profeta. ¿A quién le vas a creer? ¿Al testimonio que da Dios o el hombre? Porque Dios no miente. Y la gente le cree más al hombre. Fíjate, le dan dinero a los guardias y les dicen: ustedes digan que se durmieron y que se robaron el cuerpo. El 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Vean cómo es el hombre, hermano. Dile a que está a tu lado: ¿aún así quieres confiar en el hombre? ¿Aún así quieres confiar en un hombre? Maldito el hombre que confíe en el hombre. A ver otra vez. ¿Quién dice eso? Dios dice: maldito el hombre que confíe en el hombre. Por eso aquí no confiamos en nosotros mismos. Aquí pasa alguien a predicar y yo no voy a confiar en él. Yo voy a confiar en la palabra que él lea y me explique. ¿Cuántos dicen amén? Si él dice algo contrario a las escrituras, yo no le creo. Yo no le recibo esa palabra. Por eso está escrito que lo examines todo. Dile al que está a tu lado: examina todo lo que escuches y toma nada más lo bueno. Ahorita, hermano, la gente todo lo que escucha se come. A ver otra vez, todo lo que escucha. Si tú al de al lado le dices que tienes un té mágico, que le eche una piedra y 2 cebollas y lo hierva y se lo tome, ¿qué hace? Lo hace, hermano. Te cree. Te cree. ¿Por qué te cree? ¿Cómo es el hombre? Es mentiroso. Hermano, ¿por qué crees que hacen ricos los yerberos y los brujos? ¿Por qué crees que hacen ricos? Todo le creen. Ve al panteón por tierra y te la embarras aquí o la pones, mete un huevo bajo de tu cama. Yo no sé qué tanta porquería inventan y todo venden. ¿Quieres tu novio? Tráeme su foto, tráeme su choni, le hacemos aquí un amarre y... ¿Cierto o falso? ¿Y no va la gente? Tráeme la veladora roja con esta oración, tráeme esto, tráeme aquello, y aquí te hacemos, mira, y lo único que te sacan es dinero. Y todas las religiones, hermanos, para el que no lo sepa, son falsas. Todo lo que te enseñan es falso, catecismo, atalaya. No te enseñan la palabra de Dios, que es la única verdad. ¿Cuántos dicen amén?
Dios cuando dio testimonio de su Hijo dijo, a Él oíd. ¿A quién vamos a escuchar nada más? A Jesucristo nada más. ¿Cuántos dicen amén? Miren, ya cerramos con estas citas. Primera de Juan 5. Les da risa, pero ahí andaban con las cartas, con el café, que me lean el cafecito. ¿Cuántos leían su horóscopo? ¿Y no le creías? Hoy te va a ir bien. No, hoy ni salgas de tu casa. Ay, no. O sea, hermano, es increíble cómo el hombre le puede creer al mentiroso y no le puede creer a Dios. Mira, ¿qué dice Primera de Juan 5? ¿Qué dijimos? ¿No le dice dicho? Bueno, el 9, ¿ya lo tiene? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. A ver otra vez. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de ¿quién? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de ¿quién? A ver, ¿quién es el que da testimonio de que Jesucristo es la verdad? Es el camino, es Dios, es el Señor, es el Salvador. ¿Quién ha dado testimonio de todo ello? Dios, Dios. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué tiene? Tiene el testimonio en sí mismo. Él sabe que Dios es verdad y que Jesucristo es lo que dice Dios acerca de él. ¿Cuántos en amén? El que no cree a Dios, ¿qué le ha hecho a Dios? Mentiroso. A ver, si Dios dice que el único Salvador, diga el único, es Jesucristo. Y yo digo, sí, pero pobre virgencita, su mamá, pobrecita, también ella nos salva, también ella nos ayuda. Le estás diciendo a Dios mentiroso. ¿Cuántos salvadores hay? ¿Quién es? ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Hay 2 mediadores? 1, Jesucristo. ¿Cuántos murieron en la cruz por nosotros? ¿Murió la Virgen? ¿Murió el Papa? ¿Quién murió? ¿Cuántos caminos hay hacia el Padre? Nada más. 1. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cuántos señores hay? 1. ¿Cómo se llama? Jesucristo. No hay más. O es Jesucristo o dice Jesucristo. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjate, tú rechazas a Cristo y haces mentiroso a Dios porque no le crees a Dios el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, dice el 11, que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Cuántos están seguros de que tienen vida eterna? ¿Esta vida dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ya cerramos con este pasaje, Juan 5:20. Ese es el último pasaje y cerramos y nos vamos. Ahora vaya al Evangelio de San Juan 5:20, 25. Ya lo hemos leído, pero quiero que quede bien claro que todo está en su Hijo Jesucristo. ¿Ya lo tiene? Evangelio de San Juan 5:20. Porque el Padre ama a quien ama al Padre, al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué hace? Da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. Para que todos honren ¿a quién? ¿A la Virgen? ¿Al Santo? ¿Al Papa? ¿A quién tenemos que honrar? Al Hijo, como honran ¿a quién? ¿Por qué se puede honrar al Hijo como al Padre? Porque Él y el Padre son uno. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, dice Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos y Dios nos ha dado vida.
Gloria a Dios. Vamos a orar. Si tienes alguna duda todavía de cuál es la verdad y todavía quieres creerle al hombre, pídele a Dios, ahorita dile: Señor, revélate a mi vida, Señor, que yo pueda conocer la verdad, para no ser de aquellos que van a ser engañados y van a creer a la mentira. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque hoy conocemos la verdad que es Jesucristo y tu palabra, Señor. Está escrito que en los últimos tiempos, Señor, muchos van a creer a la mentira por cuanto rechazaron el amor de la verdad, Señor. Muchos van a creer, Padre, a ese ser maligno llamado Anticristo, y le van a creer por todas sus maravillas que va a hacer, porque no conocen la verdad, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nosotros hoy te conocemos, Señor, y sabemos que fuera de tu palabra todo es mentira, Señor. Sabemos que la única fuente de verdad es tu palabra, Señor, y que todo lo que está escrito es verdad, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que esto es obra tuya. Tú eres el que nos ha dado la fe, el entendimiento, la revelación. Tu Espíritu Santo, Padre, es el que nos guía a toda verdad, Señor. Te damos las gracias, Padre. Te pedimos por aquellos que aún no conocen la verdad, aún aquellos que no se han decidido, Padre, a ya entregarte su vida, a vivir para Cristo. Te pedimos misericordia por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Den un aplauso al Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Levantar mis manos, diga. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor, que en este lugar de tu presencia haz descender tu poder que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás.